Hola, mi nombre es Juan Martínez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por medio del siguiente mapa mental, quiero explicarles lo que son los procesos de la lectoescritura. Empecemos en primer lugar con la noción de lectoescritura. Está referido al proceso a partir del cual el niño va adquiriendo de manera gradual la capacidad y habilidad de leer y escribir. Este proceso implica el desarrollo de dos fases. La primera es la adquisición y la segunda es el dominio. La primera está referida a los niveles conceptuales en el intento del niño por comprender el lenguaje escrito. Como veremos más adelante, esto tiene que ver con la madurez en el aprendizaje. Y la segunda está referida a los procesos que determinan el nivel de dominio del sistema de la escritura. Aquí vamos a ver más adelante también lo que tiene que ver con los procesos léxicos, procesos sintácticos y los procesos semánticos. En este desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la conciencia, entre otros, que son los que hacen posible que el niño sea capaz de leer y escribir correctamente conforme a su etapa de desarrollo del ciclo vital. Tenemos entonces la madurez en la escritura, que según el planeamiento de UBA 2020 está referida a el grupo de habilidades respecto a la escritura que el niño va adquiriendo a medida que va avanzando en el proceso del aprendizaje. Esto implica un proceso de 4 etapas. La primera es la etapa presilábica, que está referida al momento en que, una vez que el niño ingresa a la etapa escolar, comienza a hacer una diferenciación entre lo que es el dibujo y la escritura. Aquí el niño comienza a realizar grafías que tienen que ver o están relacionadas directamente con las letras de su nombre, y es la época de las escrituras fijas, es decir, el niño utiliza los mismos grafemas en el mismo orden para representar diversos elementos, como podemos ver aquí en la gráfica. Luego tenemos la etapa silábica, es la etapa en la cual el niño hace un primer intento entre las letras y pues, de correspondencia entre las letras y las sílabas, al comenzar a comprender que las diferencias entre las representaciones tienen algo que ver con las pautas sonoras. De este modo, el golpe de voz es para el niño la sílaba y por ello la representa con una letra. Luego tenemos la etapa silábica alfabética, es la etapa en la cual el niño comienza a escribir consonantes, representando cada sílaba oral con una o dos más grafías, utiliza todo el vocabulario y en este momento todavía el niño no logra hacer frases completas. Finalmente tenemos la etapa alfabética. En esta etapa comienza a ver la relación entre lo que es el sonido y la grafía, la correspondencia entre ambas, y en ella el infante llega a comprender las normas del sistema, es decir, conoce las letras, las utiliza y sabe escribir una frase completa, aunque a veces sin separar las palabras. Sin embargo, lo que es importante en esta etapa es que el niño comience a aplicar las normativas de la escritura. Tenemos la madurez en la lectura, que hace referencia al momento del desarrollo en el que, bien sea por maduración o por aprendizaje previo o por ambos, el niño comienza a aprender a leer con facilidad y provecho. En esto intervienen una serie de factores que, de acuerdo con Carril e Iglesias, son los siguientes. Tenemos en primer lugar los factores fisiológicos, que hacen referencia a los sentidos, especialmente a la audición y a la visión, por medio de los cuales el niño realiza las debidas operaciones cognitivas. Por ejemplo, la discriminación visual para la identificación del texto y la discriminación auditiva para establecer la relación entre grafemas y fonemas. Luego tenemos los factores psicológicos, que son muy importantes, pues son los que permiten el avance o el estancamiento en el desarrollo del aprendizaje. Así, en esta área, cuando no se desarrolla correctamente, comienzan a aparecer en el niño diversos trastornos como la dislexia, que se constituye en una alteración en la capacidad lectora del individuo. Estos factores psicológicos, en estos factores psicológicos están incluidos los factores emocionales, que también influyen en el aprendizaje del infante, de tal modo que el fracaso en el aprendizaje está por lo general asociado a los trastornos emocionales. Luego tenemos los factores ambientales, que son los que, en los cuales el niño crece y se desenvuelve, entre ellos está la familia, la sociedad, entre otros,
y son muy importantes puesto que el entorno en el que éste vive viene a ser la referencia de todas las experiencias que llenarán o no de significado a los símbolos impresos. Finalmente tenemos los factores intelectuales, que, como bien es sabido, la lectura es un proceso complejo que incluye el desarrollo de habilidades de comprensión, interpretación, problemas de razonamiento, entre otros, que tiene que ver con los elementos de la inteligencia general. Por lo que, para su madurez, el aprendizaje lector presupone una inteligencia general o específica suficiente para ser desarrollada. Seguidamente tenemos la madurez en el cálculo, que, de acuerdo con la teoría de Piaget, nos dice Orrancia 2006, la maduración del cálculo matemático en los niños se desarrolla como consecuencia de la evolución de estructuras generales, es decir, del desarrollo del pensamiento lógico. Esto implica entonces un proceso gradual en el cual el niño comienza a relacionar objetos con los números y resolver problemas matemáticos simples a partir del conteo verbal y del esquema protocuantitativo. Es decir, el niño comienza a razonar sobre las cantidades cuando se les añade o se les quita algún elemento en particular. De acuerdo con los expertos, al no darse un desarrollo conforme a lo esperado, pueden desarrollarse dos trastornos en esta área. Una es la acalculia y la otra es la discalculia. La primera tiene que ver con la inhabilidad para llevar a cabo operaciones matemáticas y esta alteración está relacionada con una lesión cerebral. Por su parte, la discalculia está referida a la dificultad para el aprendizaje de tipo aritmético, especialmente en lo que tiene que ver con problemas para realizar cálculos matemáticos y para aprender conceptos matemáticos básicos. A diferencia de la acalculia, no es una afección que tiene su causa en una lesión cerebral, sino que más bien tiene su origen o está asociado con la herencia genética y el desorden congénito. Luego tenemos las técnicas utilizadas para la evaluación de estos procesos de maduración de la escritura y la lectura principalmente, que de acuerdo con UVA se utiliza el famoso test ABC de Lorenzo Filio, cuya aplicación es sencilla y lo que intenta es hacer una evaluación de todas las capacidades del niño respecto al desarrollo del aprendizaje, entre las cuales están la coordinación visomotora, la memoria visual, la capacidad de atención dirigida, la coordinación visomotriz, entre otros. Entre las técnicas de evaluación utilizadas destacan las siguientes. En primer lugar tenemos el test de análisis de lectura y escritura, conocido como TALE. Está dirigido a niños de entre 6 y 10 años de edad y ha sido diseñada para investigar la rapidez y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la lectura y la escritura. Seguidamente tenemos el PROLEG R, que es la versión posterior del PROLEG. Sigue la misma línea del anterior y tiene la particularidad que intenta averiguar qué componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer. El PROEX, que es una batería de evaluación de los procesos de la escritura, tiene por objetivo detectar dificultades en cuanto al sistema de la escritura. Se basa en análisis de elementos complejos como la planificación de las ideas o elementos simples como la escritura de sílabas. Luego tenemos la escala de Magallanes, que es un instrumento de alta fiabilidad y confiabilidad que se utiliza para identificar los niveles de adquisición de las habilidades necesarias para la lectura y la escritura eficaces. Permite, pues, entre otras cosas, determinar la calidad lectora en voz alta, identificar el nivel de adquisición de habilidades de comprensión grafema-fonema, entre otros. Luego tenemos el TOMAL, que es un test de memoria y aprendizaje. Es una batería de memoria ampliada y estandarizada para niños de entre 5 y 9 años de edad, que ofrece 4 índices principales de memoria, a saber, verbal, no verbal, compuesto y recuerdo demorado. Y finalmente tenemos el BATS, que es una prueba de memoria auditiva y visual de dígitos. Está diseñada para niños de entre 5 años y medio y 12 años de edad cronológica y se utiliza para determinar la capacidad de concentración del niño a partir de la memoria de dígitos.
Finalmente, tenemos los procesos mencionados anteriormente que tienen que ver con el dominio de la lectura y la escritura y están relacionados con la identificación de las palabras, la relación entre ellas y el significado de las mismas. Así tenemos en primer lugar la ruta fonológica, que junto con la ruta léxica o directa forma parte de los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras. Es aquella que permite transformar cada grafema en su correspondiente sonido, utilizando esos sonidos para acceder al significado. De allí que según Silva 2011, esta ruta sea vital para aprender a escribir y para la correcta escritura de pseudopalabras y palabras infrecuentes. De acuerdo con la autora, si esta ruta está alterada, seguramente el infante presentará dificultades para aprender a escribir en la etapa alfabética o probablemente cometerá muchos errores de precisión como omisiones, sustituciones, inversiones, entre otros. Seguidamente tenemos los procesos sintácticos, que son los que permiten al sujeto la identificación de las diversas partes de la oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder eficazmente al significado. Nos dice Montealegre 2006 que los procesos léxicos, si bien ayudan al sujeto a reconocer las palabras y su significado, como hemos dicho anteriormente, los procesos sintácticos, dan un paso más adelante, pues precisan la relación entre las palabras. De allí que, si bien es cierto el procesamiento léxico es un componente necesario para llegar a entender el mensaje, sin embargo no es suficiente. Por tanto, Ramos 1999 nos dice que el procesamiento sintáctico resulta esencial para la apropiación del aprendizaje, ya que las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva. Desde esta visión, sin la integración acumulativa del significado de cada palabra, no es posible la comprensión del mensaje, por tanto, no es posible tampoco la asimilación del aprendizaje. Y finalmente, tenemos los procesos semánticos, que como dijimos, tiene que ver con el significado de las palabras. Según Carril y Alves 1998, una vez que el niño ha integrado los procesos sintácticos, ya se puede acceder semánticamente a toda la información e integrarla a la información que tiene el niño para adquirir un conocimiento nuevo o reforzar los que ya tiene. De esta visión, nos dice Montealegre 2006, los procesos semánticos son los que permiten definir los significados de las palabras e integrarlos al conocimiento del sujeto. Los procesos semánticos entonces resultan fundamentales para la comprensión de los textos, por ende para la adquisición del aprendizaje. Se llevan a cabo por medio de dos tareas, la de extracción de los significados y la de integración en la memoria. Son procesos complejos que no son adquiridos espontáneamente, por lo que requieren de utilización de estrategias cognitivas complejas y, de acuerdo con Montealegre, se constituyen en una de las dificultades principales en el ámbito escolar. Bien, es todo amigos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.